Listo, buenas tardes con todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación, a este diálogo con la ciudadanía. Álvaro, por favor. Bueno, muy buenas tardes con todos, queridos amigos de Ruta Cero Corrupción. Estamos nuevamente con ustedes después de algunos meses que nos hemos tomado para repensar algunas cosas, pero sobre todo para avanzar en nuestra planificación estratégica como organización ciudadana, y dentro de esa planificación que les daremos a conocer oportunamente, pero está bastante adelantada y estamos muy contentos por eso. Queremos seguir con este tipo de diálogos, de iniciativas ciudadanas, de conversatorios ciudadanos que tanto bien hacen a la ciudadanía para conocer la realidad de nuestro país, de nuestras ciudades y sobre todo nuestras problemáticas, con el fin siempre de identificar la problemática y desde luego las posibles soluciones que desde la ciudadanía pueden aportar para una transparencia, para una honestidad, para un mejor devenir de nuestras entidades. El día de hoy contamos con la presencia de Gabriela Dávila, de Daniel Elmir y de Leopoldo Campo. Nuestro director Gonzalo, nuestro vicepresidente Gonzalo Peñerrera es quien va a desarrollar el evento que hoy tenemos, así que les damos la bienvenida a todos y les agradecemos nuevamente en este evento que pues va a hablar sobre el tema, especialmente sobre el Cubeto 10, sobre la empresa de residuos sólidos y una serie de temas que sin duda son importantes para la ciudad de Quito y para los que no vivimos en Quito, que somos quiteños, pero vivimos fuera, pero que estamos muy pendientes de este tipo de temas que sin duda son de impacto en la sociedad y creemos que como organización, como Ruta Cero Corrupción, dar este espacio para analizar y conversar. Así que una vez más, bienvenidos a todos. Muchas gracias, María Gabriela. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Gonzalo. Y en su momento le agradeceremos a Leopoldo. Así que continuamos contigo, Gonzalo. Que les vaya bien. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, la temática de hoy vamos a hablar sobre la construcción del Cubeto 10 y la disposición de residuos en el Distrito Metropolitano de Quito. El objetivo de la charla es analizar cómo se construyó el proceso de contratación del Cubeto 10, que hoy día lo estamos utilizando para la disposición de la basura aquí en la ciudad de Quito, y las lecciones aprendidas y los puntos de vista técnicos que vamos a tener. Y adicionalmente también vamos a hacer un breve repaso de la gestión de residuos y cómo podemos mejorar aquí en la ciudad de Quito. A continuación les voy a hacer la presentación de los panelistas. Se encuentra con nosotros María Gabriela Dávila. Ella es abogada de los tribunales de la República del Ecuador. Tiene una especialización superior en Derecho de la empresa. Tiene una amplia trayectoria en el sector público y privado, en cargos de asesoría y consultoría. También es cofundadora de la red de Mujer Emprendedora desde el 2014 hasta el presente. Es la primera mujer en ocupar el cargo de gerente general de la MGIRS. Y bienvenida, María Gabriela. Muchísimas gracias, Gonzalo. En primer lugar, quiero pues agradecer por el espacio, por haberme invitado y felicitar porque la ciudad necesita estos espacios de diálogo para poder transparentar qué es lo que la administración pública está realizando y que también pues sea esta administración retroalimentada a través de las sugerencias y de los puntos de vista de la ciudadanía. Gracias. Gracias. Nos acompaña también Daniel Elmir. Él es ingeniero en sistemas, máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias. Profesionalmente ha aplicado tecnología en el campo de la construcción. Ha participado en la ejecución de proyectos inmobiliarios en la capital desde hace ya varios años, a través del grupo inmobiliario y constructora Sale. Bienvenido, Daniel. Hola, buenas tardes con todos. Realmente un gusto poder compartir esta tarde con ustedes para hablar de un tema importante que como constructor me preocupa, que es el tema de la gestión integral de residuos sólidos.
hemos estado trabajando mucho en esto y estamos muy interesados en que la ciudadanía nos escuche acerca del tema. Gracias. Y finalmente nos acompaña el ingeniero Leopoldo Ocampo. Él es ingeniero civil de profesión. Tiene experiencia en construcción de vías, fiscalización de la empresa de agua potable, constructor de obras de saneamiento ambiental y de viviendas en el Midubi. Actualmente ocupa el cargo de presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción de Quito, Camicom. Bienvenido, Leopoldo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Les pido mil disculpas, tuve un pequeño contratiempo y tuve que enlazarme desde afuera de la oficina, pero en todo caso estoy aquí con mucho agrado el poder compartir con la señora gerenta del EMGEARS en un tema hasta por demás de importante y con un amigo de muchas batallas, cada uno desde nuestras trincheras haciendo nuestro mejor esfuerzo, como es Daniel Elmira. Así que un honor el poder de partir hoy un tema como por demás de importante, pues desde el tratamiento de los residuos en la ciudad de Quito, pues debemos tomarla con la seriedad que el caso lo amerita. Así que un honor para nosotros como Cámara de la Construcción el poder estar aquí presentes en este espacio. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, para entrar en el tema voy a hacer un pequeño resumen de la ciudad de Quito, de la gestión de residuos. Como ustedes saben, nosotros generamos aproximadamente entre 2.200 2.300 toneladas de basura diariamente. Tenemos 2 estaciones de transferencia, tenemos los EGAMs que hacen una separación, que incluyen también a recicladores base. Tenemos la gestión de escombros, la gestión de residuos peligrosos o hospitalarios. Y finalmente estos desechos, lo que queda de ellos, llega al relleno sanitario del INGA, que actualmente, como lo dice el tema que vamos a tratar, recientemente fue construido el cubeto 10, en el cual se están disponiendo los residuos. Tenemos también el relleno sanitario, el tratamiento de lixiviados. Tenemos muchos miles de metros cúbicos de lixiviados que hay que tratar diariamente. Entonces, todo esto nos obliga y nos conmina a nosotros como sociedad a hacer una gestión responsable de residuos. Tenemos que empezar ya a trabajar en separación desde la fuente, porque si no, esquemas de gestión y de industrialización de residuos, que es la meta, van a ser realmente poco o nada en todo el sistema de gestión. Tenemos que empezar a hacer una gestión, una separación desde la fuente para poder reducir el volumen que llega al relleno sanitario. Para empezar entonces con la charla, va a empezar María Gabriela, por favor. Ella nos va a hablar de la gestión y disposición de la basura en el relleno sanitario del INGA, los procesos fallidos y la contratación de la construcción del cubeto 10, el convenio que tuvieron con el EMOP. Por favor, María Gabriela, vamos a ver antes de ella un pequeño video por parte del EMGIRS. El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con una planificación técnica para el manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos de la ciudad. La construcción del cubeto número 10 se convierte en un logro de ingeniería que permitirá gestionar de manera oportuna las 2.200 toneladas de residuos que generan diariamente los quiteños y quiteñas. Construir esta gran obra a través de un convenio de cooperación interinstitucional entre empresas metropolitanas ha sido un ícono a nivel nacional. Ambas instituciones han aprovechado su capacidad técnica y operativa para construir un nuevo cubeto que representa un ahorro económico significativo para la ciudad. A lo largo de esta construcción, se ha demostrado que el trabajo en conjunto permite repotenciar y optimizar los recursos en beneficio de todos los ciudadanos. La EMGIRCP continúa trabajando con proyección hacia el futuro, con el fin de asegurar una gestión integral y un aprovechamiento responsable de los residuos sólidos de la capital. Juntos, continuaremos haciendo un Quito más sostenible y amigable con el medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Miren, la ciudad de Quito, como capital del Ecuador, merece tener un nuevo modelo de gestión de residuos sólidos.
Quito es una de las pocas ciudades que tiene un manejo técnico de un relleno sanitario, pero este modelo no es sostenible. Es por eso que nosotros en esta administración necesitamos generar ese cambio. Hoy 560, la ciudad de Quito, como bien se dijo anteriormente, tiene 2.200 toneladas aproximadamente que se producen en la ciudad y que son depositadas hoy en el relleno sanitario. La composición de esa basura tiene el 60% de residuos orgánicos, el 23% de residuos que pueden ser aprovechados en un proceso de reciclaje y la diferencia en restos comunes. Esto implica que existan 506 toneladas diarias de basura que pueden ser incorporadas dentro de un proceso productivo y que hoy están siendo desaprovechadas. La ciudad de Quito no llega ni al 1% en el aprovechamiento de estos residuos. Eso quiere decir que 484 toneladas diarias están siendo ingresadas al relleno sanitario y que no están siendo aprovechadas no solamente para generar economía, sino también en detrimento del medio ambiente. De ahí la importancia de poder generar este nuevo modelo de gestión, un modelo de gestión que permita aprovechar al máximo todos los residuos que la ciudad de Quito produce. En este sentido, es necesario un nuevo modelo de gestión que sea ambientalmente adecuado, que sea económicamente sostenible, que involucre no solamente como actores a los ciudadanos como generadores responsables de los residuos, sino también al sector privado como productores responsables socialmente y ambientalmente con sus productos, el generar procesos de inclusión social a través de los recicladores bases y generar nuevas fuentes de empleo. Por eso esta administración ha generado acciones concretas que permitan cumplir este fin, procesando los principios de economía circular y con el único fin de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que hoy las Naciones Unidas está impulsando. Con eso hemos generado acciones concretas que nos han permitido empezar a cumplir este propósito. Por ejemplo, hemos realizado lineamientos básicos de un nuevo modelo de gestión, incorporando las normativas ambientales, constitucionales y también las normas de segunda jerarquía en cuanto a la aplicación de los principios de priorización y la protección del medio ambiente. Es así también que hemos firmado convenios con la empresa privada y seguiremos firmando convenios con la empresa privada que nos permita aprovechar los grandes generadores de residuos para poder incorporarlos dentro de este proceso de reciclaje. Hemos generado también proyectos para la cooperación internacional. Es así que hoy nosotros nos encontramos en la tercera rueda de negocios climáticos de las contribuciones no determinadas. Hemos tenido acercamientos en el PNUD, respaldo del PNUD en los proyectos. Hemos aplicado también relaciones con multilaterales. Hemos generado también convenios de asistencia técnica a través de Corea del Sur. Inauguramos hace poco un ecocentro que nos permite crear una cultura ciudadana en el aprovechamiento de los residuos orgánicos. Firmamos hace poco un convenio con una empresa privada para disponer en el largo del sistema financiero unas máquinas que nos permitan captar las botellas PETs. 255,000 botellas es nuestro objetivo y dependiendo de cómo vaya ese proyecto y de la aceptación que tenga no solamente de los ciudadanos, sino también de la empresa privada, podremos extenderla al resto de la ciudad. En cuanto a la construcción del cubeto 10, nosotros tuvimos en el año 2020 2 licitaciones que fueron declaradas desiertas. La primera licitación se dio el 1 de junio y se terminó declarando desierto el 6 de julio del 2020. La segunda licitación se inició el 15 de julio y se dio declarada desierta el 24 de agosto del 2020. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales estos procesos licitatorios no llegaron a culminar en buen término? El primero, debido a la aplicación del literal B del artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece que todas las ofertas habían sido inhabilitadas. Y en el segundo caso, en el proceso licitatorio,
último, se estableció la causal, que es el literal C del artículo 33 de la ley ya citada, en el cual se establecieron inconvenientes para los intereses de la institución. Ustedes me preguntarán cuáles son esos inconvenientes que se presentaron dentro de este proceso licitatorio. Los inconvenientes que se presentaron dentro de este proceso licitatorio es que los términos de referencia y toda la estructura del lanzamiento de esta licitación se hizo en base a unos estudios establecidos en el 2017. Sin embargo, yo al asumir la gerencia general en el 6 de agosto y obviamente como responsable de firmar y de adjudicar esa licitación, hice una revisión técnica, legal y económica de ese proceso que iba a adjudicar, y dentro de pues el informe técnico se vieron algunas falencias que son las que les voy a detallar a continuación. No existía un detalle de parámetros geotécnicos, constructivos y tampoco ensayos SPT. No se consideraron vías de acceso, no se consideró el pesaje de los tractocamiones, no se consideraron trabajos preliminares para la construcción y para la liberación de la área donde se iba a construir el cubeto 10, no existía un área de maniobra de ingreso y salida de vehículos para la operación, no se consideró ni la capacidad ni el tipo de bomba para el funcionamiento de la piscina de los lixiviados, y no se encontraban actualizados los espacios donde desalojar el material que se iba a excavar. Entonces, estos temas técnicos que no son mínimos, son bastante importantes, debían haber sido planificados para poder lanzar este proceso licitatorio. Sin embargo, habían estas falencias y lo que en ese momento y en esas circunstancias se determinó es pues dejar sin efecto este proceso, declararlo desierto por estas cuestiones técnicas y verificar cuáles eran las opciones que teníamos a la mano. Porque para poder superar estas falencias técnicas, nosotros teníamos que hacer una actualización de ese estudio del 2017, lo que tomaba un tiempo de contratación, un tiempo de ejecución, más lanzar una nueva licitación. Eso establecía tiempos que recién abril de este año estaríamos lanzando la nueva licitación, cosa que ya no se podía porque la ciudad necesitaba un espacio para disponer la basura. En este sentido, nosotros, o por lo menos esta administración, decidió mandar a la empresa metropolitana de obras públicas los términos de referencia y también los precios unitarios que se establecieron dentro del proceso licitatorio para ver si es que ellos tenían esta capacidad técnica para poder construir este cubeto. Ellos manifestaron que tenían esa capacidad técnica y por eso, en vista de que si teníamos dos opciones, la una, generar esta nueva actualización y generar un nuevo proceso licitatorio versus hacer un convenio e ir cubriendo en el transcurso del tiempo la necesidad de establecer estos parámetros que han sido determinados como una falencia, decidimos que pues lo mejor era en este momento, en esas circunstancias y en la construcción de este cubeto en específico, generarlo a través de una alianza o de un convenio interinstitucional en el que las dos empresas pues podríamos poner este contingente que tenemos y construir así el cubeto 10. Entonces, ustedes me preguntarán, bueno, ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera adjudicado ese proceso licitatorio el 24 de agosto? Lo que hubiera pasado es, primero, que hubiéramos tenido que suspender varias veces la ejecución de la obra porque los problemas que les mencioné anteriormente tenían que irse pues superando. No es que el constructor privado lo iba a hacer corriendo ese riesgo de que en el transcurso del tiempo no se superen estos inconvenientes presentados. Entonces, por un lado, hubiéramos tenido suspensiones de tiempo que no son culpa o no hubieran sido culpa del constructor privado, sino de la falta de pues, planificación y de actualización de la propia empresa. Y segundo, también el tema de los montos de los contratos adicionales. Por ejemplo, un tema específico es que nosotros dentro de los procesos o de los términos de referencia estaba un rubro que establecía un acarreo y traslado de
del material desalojado a 2 kilómetros, 2.4 kilómetros, pero resulta que la realidad actual de la construcción del cubeto no era 2, sino era 4. Entonces, solo ahí doblabas el rubro donde era la mayor cantidad de valor que establecía el proceso licitatorio. Eso más todos los adicionales de no tener caminos, de no tener vías de acceso, de no tener un espacio donde puedan los camiones generar esto, no existían servidumbres, tuve que hacer una servidumbre real porque no existía una vía o un espacio donde puedan ellos generar ese ida y vuelta para poder construir el cubeto. Tampoco existía una planificación de la liberación de los lixiviados que se encontraban en el espacio donde tenía que construirse el cubeto 10. Entonces, todas estas causas que no hubieran sido una causa pues imputable al privado, sino imputable a la propia administración, no hubiera sido posible con un contrato o con una licitación a un privado. Insisto, no porque el privado no lo quiera hacer o no porque el privado no tenga la capacidad, sino que realmente no hubo una planificación adecuada. ¿Qué implicaba solamente este acarreo y generar estas obras adicionales? Generaba que el porcentaje de un contrato complementario, que es lo que cabe en la ley, superara el porcentaje establecido y por lo tanto hubiéramos tenido que terminar el contrato de mutuo acuerdo. Entonces, eso son las razones técnicas que motivaron a que en lugar de hacer una nueva licitación, se haga este convenio con la EMOC para poder generar esta solución hacia los ciudadanos. Me están pidiendo que... sí, me queda un minuto. Bueno, ¿cuáles son las lecciones aprendidas y cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, como siempre, cualquier acción tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado malo, ¿cuáles son las acciones? Pues experiencias negativas que hemos tenido, que debe haber una planificación, que no podíamos nosotros, estábamos a merced en este caso del EMOC, porque no teníamos cláusulas específicas para poder generar esas obligaciones y el cumplimiento de esas obligaciones que en un privado sí lo hubiéramos podido tener. Y obviamente que como positivo, primero, que pudimos accionar entre las dos empresas, ir sorteando todos los conflictos y los problemas que se vinieron dando en el camino, que está un cubeto construido técnicamente, fiscalizado, que está ya en servicio hacia los ciudadanos, que adicionalmente hemos tenido un ahorro bastante significativo, aproximadamente $1 millón. Pero aquí yo sí quiero ser clara, no es que ese ahorro significativo lo tuvimos porque el privado gana o no gana, no, lo tuvimos porque las circunstancias de este proceso se dieron de esa manera. Es decir, en lugar de el momento en que nosotros encontramos este problema de la distancia del lugar de desalojo, tuvimos que generar nuevos procesos, verificar nuevos lugares, generar acuerdos con los dueños que nos permitieron que en lugar de 2 kilómetros que estaba presupuestado, de 4 kilómetros que era la realidad, llegar a un tema de 500 metros, lo que fue el mayor ahorro que nosotros pudimos tener, más todas las actualizaciones, más el 20% de los costos indirectos, y así, un sinnúmero de cosas que dieron como resultado el ahorro. Pero básicamente las cosas que motivaron o las circunstancias que motivaron a que yo haga esto fueron las circunstancias en las que se produjo ese momento, la contratación o la necesidad de construir el cubeto 10. Lo que no va a pasar con el 11. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos actualizando la consultoría del 2017. En esa consultoría pues tendrán que tener todas estas precauciones y podremos tener unos términos de referencia ajustados a la realidad y a la necesidad de la institución para que el privado pueda participar. Perdón, Gonzalo, no se te escucha. Perdón. Muchas gracias, María Gabriela. Estaba en mute, no me di cuenta. Luego tendremos una ronda de preguntas donde podremos tal vez profundizar un poco más sobre estas lecciones aprendidas o topar otro tema del cubeto 10. A continuación va a intervenir Daniel Elmir. Él nos va a hablar sobre el análisis del proceso de construcción del cubeto y sobre la gestión de residuos en el DMQ desde el lado de privado.
técnico privado. Daniel, por favor. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Realmente primero yo sí quiero saludar el hecho de que la señora gerente de la Engirs haya tomado la decisión que en ese momento era la mejor para que se pueda hacer el cubeto y no se afecte el tema del tratamiento de basura en la ciudad. Eso me parece interesante que lo haya hecho, pero sí me apena escuchar que nuevamente dentro de los procesos de contratación pública, los términos de referencia no son claros, no están tomando en cuenta absolutamente todos los aspectos que hacen falta para hacer una obra dentro de los parámetros adecuados para que funcione bien. Y eso llega a generar muchos problemas. El momento en el que tiene unos términos de referencia en los cuales no está completo lo que decía María Gabriela, las vías, o no están completos los accesos, o se dijo se va a ir 2 kilómetros y en realidad son 4. ¿Qué es lo que termina pasando con eso? Es que terminamos en procesos que finalmente son corruptos. Esto, luego, lo que hemos visto en toda la contratación pública en el país es que vienen los contratos complementarios, vienen los aumentos de costos, aumentos que probablemente no son justificados, porque se debió haber tomado en cuenta desde un principio todas las condiciones en las cuales se iba a construir una obra. Yo desde el sector privado lo que les puedo decir en esto es que considero que hay que hacer un cambio importante en la ley de contratación pública. Creo que aquí tenemos que primero buscar una fórmula tecnológica en la cual los procesos licitatorios sean completamente abiertos hacia el público, que las personas puedan conocer a detalle cada instante de lo que está sucediendo en la contratación pública, porque finalmente es el dinero de los ecuatorianos que pagamos impuestos el que se está manejando. Entonces tenemos el derecho de saber lo que sucede. Además de eso, creo que lo peor que puede pasar es que una empresa pública se ponga a manejar un contrato de la manera que se manejan ahora. Y no estoy hablando aquí del contrato de EMOP, porque esto ha sido un caso especialísimo en el cual, si es que no se tomaba esa decisión, simplemente no se hacía el cubeto y probablemente los problemas eran mayores. Pero este ejemplo no es la generalidad. La generalidad es que las obras se están entregando a dedo a las empresas públicas, y estas empresas públicas que muchas veces no tienen la capacidad técnica para hacer las cosas, están subcontratando nuevamente a dedo. ¿Qué es lo que sucede ahí? Tenemos muchos problemas de corrupción. Entonces, hacer un cambio primero en esto de la ley de contratación pública para mitigar este tema de la construcción creo que es importantísimo. Ahora, ya hablando un poco del cubeto si bien fue una muy buena decisión el haberlo hecho, también hay que pensar que esa buena decisión por el lado del manejo de residuos afecta a otro tema, que es que la ciudad quedó en abandono, porque básicamente todos los recursos del EMOP, es decir, todo el personal, todas las volquetas, todos los equipos del EMOP, fueron a parar en la construcción del cubeto número 10. Esto dejó a la ciudad complicada, dejó a la ciudad en abandono, y esa parte no se tomó en cuenta. Como les digo, se trató de hacer un bien por un lado sin pensar en el daño colateral que existía por el otro. Entonces, por eso sí creo que hay que primero buscar que los procesos sean distintos, como les decía hace un momento, que las reglas sean absolutamente claras, que los términos de referencia sean súper claros, para no tener que llegar a estas soluciones que si bien son buenas, pero tienen un daño colateral importante para las actividades de esa empresa, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hagamos esto, creo que vamos a tener una contratación pública mucho más eficiente. Ahora, yo no quisiera referirme mucho más a este tema porque lo mío es más el proponer cosas. Nosotros aquí lo que quisiéramos dejar el mensaje es que desde la construcción, desde constructores positivos, hemos venido planteando opciones interesantes que las hemos conversado con María Gabriela, y por suerte una de ellas, el tema de Tritubot, ya se ha firmado el convenio. Es interesante que la ciudad, a través de este convenio que se firmó con la empresa esta, va a empezar a hacer el tratamiento de las botellas plásticas. Y qué mejor que hacer ese tratamiento de las botellas plásticas convirtiéndolas en ecobloques de construcción que luego van a ser utilizados en hacer obra pública. Eso me parece muy interesante, y a ese tipo de soluciones es hacia donde nosotros quisiéramos llegar.
No puede ser, como decían Gonzalo y María Gabriela, que sigamos enterrando 2.200 toneladas de basura. Eso no puede seguir así. Nosotros necesitamos un tratamiento adecuado de este tema. Aquí lo que creo que primero hay que hacer es abrirnos un poco más, como veo que se ha abierto mucho el ENVIRS hacia el sector privado, para que seamos nosotros los que generamos el escombro, los que nos pongamos a ver qué hacer con él. Ahí, en el tema de la construcción, ¿por qué nos importa tanto? Porque nosotros resulta que somos el tercer generador de gases de efecto invernadero en el mundo. Así de importante entre comillas, es la construcción en la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros como constructores logramos mitigar estas emisiones, que ya lo estamos haciendo a través de estrategias de ecoeficiencia, y atamos esa disminución en la emisión de gases de efecto invernadero con el poder manejar nosotros mismos los residuos de construcción y generar un proceso de economía circular que haga que esos materiales que normalmente van a los residuos sanitarios o en el caso nuestro a las escombreras puedan ser transformados, por decirles, en adoquines, en bloques, puedan ser transformados en cualquier cosa que sea útil para volver a ser insertado en la economía nacional, es lo más importante. Ahí yo lo que sí quiero decirles es que desde la construcción nosotros estamos dispuestos siempre a seguir apoyando este tipo de iniciativas. Estamos nosotros justamente proponiendo ahora este tema de que todos los escombros y residuos de construcción ya no vayan a la escombrera, sino que estamos trabajando con ENVIRS para buscar una solución en la cual estos residuos vayan a una planta de tratamiento especial y a través de esa planta de tratamiento especial nosotros poder hacer algún material que se pueda comercializar o que se pueda utilizar por parte de la ciudad, por ejemplo, para adoquinar las calles. Es una de las ideas. Entonces, hay que impulsar esto, hay que impulsar mucho el tema de la gestión de residuos sólidos y buscar la forma en la que la sociedad se incorpore. Y aquí nuevamente hay que ver el ejemplo de lo que hace Tritubot. A mí me parece interesantísimo ese ejemplo, porque resulta que normalmente a las personas no nos gusta, pero reciclar nos da, en cierta forma, nos da vergüenza el tema de decir yo estoy recogiendo la basura. Es una pena que así no suceda, pero es la realidad. Lo que se ve con Tritubot es que en cambio la gente, al ser un tema 100% anónimo, se acerca y lo hace. Porque estas máquinas están ubicadas en cualquier sitio, digamos en una parada del metro, donde a mí no me conoce nadie. Entonces yo me acerco a esa parada del metro, inserto mi botella y me dan mis 2 centavos. Nadie me vio, entonces la vergüenza desaparece y yo me empiezo a dar cuenta de que eso que estoy haciendo hoy, de poner una botellita en una máquina y que me dé 2 centavos, es interesante porque finalmente me estoy ganando los 2 centavos. Parece que no fuera mucho, pero para una persona, como ayer nos comentaba la gente de Tritubot, para una persona con esos 2 centavos por botella seguramente es el poder comer en el día. Entonces, viendo ese ejemplo, es que nosotros desde el sector de la construcción estamos buscando impulsar un proyecto ya hace algunos meses con la Secretaría de Ambiente y ENVIRS para poder separar los residuos en las construcciones, pero no únicamente los residuos nuestros de construcción. Lo que estamos planteando aquí es que se pongan grandes contenedores de residuos fuera de las construcciones. Y nosotros, como responsabilidad del constructor, vamos a hacer las campañas necesarias con todos los vecinos del barrio para que puedan en un día determinado traernos toda su basura, entre comillas, que puede ser reciclada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a manejar estos contenedores para que no boten cualquier cosa dentro del contenedor. Son contenedores que estarán cerrados, pero vamos a disponer una persona nuestra durante un horario determinado para que venga cualquier vecino del barrio, entregue lo que necesita, nosotros lo separamos y posteriormente a eso lo entregamos a un reciclador de base. Entonces, lo que estamos buscando aquí desde la construcción es justamente crear una conciencia ambiental, una conciencia de que a través de estos residuos vamos a poder hacer obras. Y ese es el mensaje que quiero que les quede. A través de todos los residuos que nosotros logremos separar en las construcciones, vamos a hacer obras en beneficio de los ciudadanos. Muchas gracias, Daniel. Importante, dentro de todo lo que nos expusiste, me quedo con el cambio en la ley de contratación pública. Me parece interesante un monitoreo mientras está
realizando la obra, la ejecución, es algo interesante. Alguna vez también te comenté cuando, bueno, yo también fui gerente del MGIRS, teníamos un monitoreo en tiempo real de los desechos que entraban en el relleno sanitario, y sería interesante también tener ya en modelo macro, en un sistema de contratación pública, algo parecido a esto. Me parece interesante lo de Tritubot, pues es un tema, una consecuencia final de la industrialización de residuos. Lo de las escombreras también, pues la idea es tener una materia prima nueva para un proceso subsiguiente. Esto lo está apoyando también el Estado, el Ministerio de Producción está apoyando esto, entonces creo que se podría trabajar conjuntamente entre la empresa privada, el Estado y el gobierno autónomo descentralizado, en este caso de la mano con la MGIRS. A continuación, nos va a exponer un análisis de la capacidad técnica y que cuenta la Camicom para poder aportar desde el lado privado. Leopoldo Campo tiene 10 minutos, por favor. Gracias Gonzalo. Yo quiero indicar que el tratamiento de 2.200 toneladas de residuos en el Distrito Metropolitano es un tema hasta por demás serio que hay que tomarlo con la magnitud que el caso lo amerita. Yo agradezco que la señora gerente del MGIRS haya hecho una explicación del por qué la no contratación aquí en la comisión técnica en su momento ya recomendó para que pase a la comisión a que se adjudique a un contratista. Coincidencialmente, este contratista pues, es socio de la Cámara de la Construcción y vino a mi persona y puso las consideraciones y personalmente puse lo que le llamamos nosotros y ahora hoy por hoy lo estamos ejerciendo con la responsabilidad que nos caracteriza, la defensa profesional. Inmediatamente enviamos el malestar y las consideraciones de que el por qué no se le adjudica a este contratista y recién hoy veo los resultados porque no hemos tenido ninguna respuesta a dicho oficio. Sin embargo, no quiero dejar de resaltar de que en base a las consideraciones que ha dado María Gabriela, existen unos TDRs, según su propia explicación, mal hechos, ¿no? Iba a tener efectos colaterales en el momento de la ejecución de un contratista privado adjudicado. Sí. Ahora, la pregunta de cajón es, ¿quién se responsabiliza de ello? Porque no hay que dejar de lado el malestar que esto generó a que se adjudique a otra empresa por medio de una relación cualquiera que se llame, que la ley lo permite, nadie está diciendo lo contrario, que vaya al EMOB cuando el giro de negocio del EMOB no es ese. Lo dijo muy bien Daniel Elmir, el hecho de dedicarse a hacer algo, una obra que era indispensable y preponderante, no estamos desmereciendo ello para la ciudad de Quito, pero lo preponderante se convirtió por el descuido, porque las cosas hay que hacerlas planificadas y en su debido tiempo. Si vemos que se va llenando un cubeto, pues inmediatamente hay que ir programando para el siguiente y con el debido tiempo, y no esperar a que se generen estos apuros de última hora y empezar a ver cómo tapar el hueco y hacer lo que Daniel lo dijo con mucha propiedad. Toda LEMOB se dedicó a la construcción del cubeto, que no es más que hacer un hueco, obviamente, y sí, no es que tuvo todo el equipo y la maquinaria, LEMOB tuvo que subcontratar mucho equipo y maquinaria para poder cumplir, y sin embargo, los plazos no le permitieron. Pero si esto hubiese ocurrido con los retrasos que se tuvo a un contratista privado, pues existían las garantías para poder exigirle y yo incluso hacerse valer de esas garantías, cosa que no ocurre con las empresas públicas. Y allí es donde nosotros como Cámara de la Construcción siempre estaremos en contra de que los procesos y los proyectos se adjudiquen a dedo a empresas públicas porque va en desmedro y en contra de una contratación democrática y va en desmedro de toda una seguridad que sí brinda el contratista privado, lo que no hace la empresa pública, porque simplemente hay algo tan simple como ello, no hay a quien culpar. Sin embargo, lo importante es haber salvado el susto, haber salvado el apuro. Esto ya está hecho, esperamos que esto se vaya planificando con los tiempos que esto amerita, con los técnicos que deban responder por las acciones que deban hacer, tanto en el papel como en la práctica, para ir hacia adelante. Lógicamente, siempre hemos dicho, hemos puesto a la disposición
En la Cámara de la Construcción hay constructores de todo nivel, grandes, medianos y pequeños, denominados así simplemente por su capacidad de contratación, más no por su capacidad profesional, porque todos están en el mismo nivel de capacidad, en todo el quehacer de la construcción. Y hemos dicho que nos tomen en cuenta como una herramienta de soporte para todas estas actividades. Lo único que vemos con mucha tristeza es que siempre nunca nos toman en cuenta. Entonces, allí es donde estamos nuevamente poniéndonos a las órdenes de la ciudadanía, porque casos como estos se pueden seguir repitiendo y de hecho se van a seguir repitiendo. Pero ¿cómo no poner todo nuestro apoyo a que se analice el tema que los lixiviados se traten por un lado, por otro lado el plástico, que en verdad estamos de acuerdo en que se revise el tema de reciclar o hacer los ladrillos como la empresa Tritubo ha planteado? Hay que ver las bondades de estos ladrillos y su real utilización también, ¿no? Su real capacidad portante, incluso para ver en qué nomás se puede utilizar estos ladrillos. Pues por supuesto que el reciclaje se lo tiene que hacer. Tenemos que copiar cosas que ya están hechas, ya están escritas y no tener que inventar nada, María Gabriela. Un claro ejemplo es lo que pasa en la ciudad de Cuenca. En la ciudad de Cuenca le multan al ciudadano que saca sus basuras como aquí en Quito en una sola funda, o dan botando en la funda de mi basura donde el vecino. Tiene que ser separado los residuos sólidos de los residuos orgánicos. Si no están considerados así y en fundas con diferentes colores, existe una multa en la ciudad de Cuenca y tienen que sacar a las horas que ya están concebidas para ello. Entonces son ejemplos que simplemente hay cómo seguirlo y conseguirlo. Puede decirse que es más complicado tal vez en una urbe metropolitana como la de Quito por la masificación, pero justamente para eso pueden tener el apoyo de las administraciones zonales para poder tener una mejor organización, pues. Para eso sirven estos pequeñas alcaldías que se crearon. Justamente para eso se necesita que estén en puestos técnicos profesionales que entiendan cómo se puede hacer el tratamiento de todo ello. A eso es lo que nosotros conjugamos y aspiramos a que ojalá siempre se tomen como herramientas a técnicos para los puestos para los cuales se formaron. Nunca consideraremos, y perdonen, no quiero mezclar las cosas, pero nunca estaremos de acuerdo con, por ejemplo, que se nombre de gerente en la empresa de agua potable a un abogado, en desmedro de miles de ingenieros que están capacitados porque estudiaron para tratar los temas de saneamiento ambiental. Celebramos que María Gabriela tenga claro el tema de los residuos, el tema del tratamiento de la basura, pero se puede también llegar, porque hay muchas y muchas propuestas. Hay que ver cuáles son valederas y cuáles sí realmente pueden poner en práctica la ciudad de Quito. Han llegado muchos planteamientos del tratamiento de la basura. En el mundo existen plantas que tratan la basura. No sé por qué es tan difícil que podamos por lo menos ver la posibilidad de analizar algunos de esos tratamientos en la ciudad de Quito, porque hay que mirar un poco más allá de la inmediatez de la imagen política de ahorita. Hay que mirar desde la parte técnica que la ciudad de Quito se ha convertido en una urbe, un polo de desarrollo y un desarrollo desordenado en cuanto a su habitabilidad. Y en corto plazo vamos a necesitar muchísimas más ingas porque no sabremos dónde ir depositando la basura de cada vez más y más habitantes. Entonces hay que ir pensando, no solo ir a ver dónde ir a generar más cubetos para ver dónde seguimos enterrando el 100% de la basura, empezar a pensar en el tratamiento, en ver plantas de tratamiento, en ver el separar los residuos de los sólidos a los plásticos. Pues los plásticos es una ocupación tan indiscriminada, igual de la sociedad en el mundo, y aquí no es la excepción. Entonces, qué bueno si es que hay empresas que pueden conjugar para poder tratarlo en ello. Entonces, tenemos todos los insumos. En cuanto a temas de que existe algún recelo, cuando existan las contrataciones de algo que indicaba María Gabriela, del metro cúbico kilómetro y cosas por eso, tenemos un equipo, la Cámara de la Construcción, un departamento técnico, que tenemos precios actualizados el día al día. Ponemos a las órdenes, María Gabriela, a todo el departamento técnico de la Cámara de la Construcción.
con precios unitarios que ya lo tenemos desde hace 53 años. Los actualizamos todos los días. Podemos ser herramientas valiosas que la autoridad solo tiene que decir, necesito esto, y podemos poner a las órdenes. Eso es la Cámara de la Construcción, de mucha gente que no tenía idea de que realmente éramos simplemente un gremio, un grupo de amigos que necesitaban reunirnos ahí. No, vamos más allá que el pensar que hoy por hoy somos un servicio a la colectividad, porque todo el quehacer de la construcción es un servicio a la colectividad, es un servicio hacia la sociedad. Usted va y hace la obra y se retira, ¿y quién queda al servicio? Va a hacer una vía, construye, gana su justo precio, se retira y queda el servicio a la sociedad. Lo propio ocurre como ejemplos de un agua potable, un alcantarillado, una escuela, un colegio. Esas son las bondades y el orgullo de ser un constructor. Entonces somos una herramienta para esto. En cuanto al cubeto, aspiramos que se planifique, como ya nos dice la María Gabriela, a que sea el cubeto número 11, que ya no adolezca de estas falencias, porque no es mi afán venir a criticar, pero así poder decir que aspiramos a que no se siga contratando con empresas privadas, que no es del giro de negocio de ellos, más sí hay una ansiedad de competir y una sana competencia para que gane quien deba ganar en un concurso público abierto, porque hoy más que nunca necesitamos generar fuentes de trabajo, diversificar la mano de obra, porque en la época de contracción que vivimos pues es muy grave, y allá es donde tenemos que apuntarle con lo poco que se puede generar, porque también hay que ser claros, el país no tiene recursos, los gas no son la excepción, y en función de ello genera más todavía la ansiedad, estas pocas posibilidades de acceder a la obra pública. Nuevamente, la Cámara está al servicio de la sociedad y de la autoridad del momento que lo requiera. Gonzalo. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, aquí tenemos que resaltar el tema, vuelve el tema de la separación desde la fuente, eso es primordial para la gestión de residuos, de la contratación pública, otra vez, bueno, es necesario siempre una planificación. Se entiende que podemos nosotros decretar, bueno, no decretar, sino resolver estados de emergencia en las empresas, pero sin embargo aquí, como nos explicó María Gabriela, nos vimos abocados a tener la presencia de una empresa pública que posiblemente subcontrató, y eso también a veces no podemos cuantificar si pasamos el 30%, ¿no? Entonces son lecciones que nos van dejando y siempre se reducen a una planificación. Enhorabuena, la MGIR se está tomando correctivos y eso sería muy, muy bueno tener para el próximo cubeto, que definitivamente tiene que ser en el INGA con las interconexiones y todo, porque buscar otro espacio sí me parece bastante difícil. Y también podríamos entrar a trabajar, y yo les propongo encierres técnicos de los cubetos que están ahora, conjunto con la Camicom, con constructores positivos, sería un buen espacio. Bueno, ahora vamos a hacer unas preguntas. Como nos hemos pasado un poco en las exposiciones, vamos a recortar el tiempo y básicamente van a ser como reflexiones más bien. Nuevamente vamos a empezar con María Gabriela, de las lecciones aprendidas, de esta parte, de los contratiempos que tuvieron, porque entiendo que hace un periodo de tiempo hubo un deslizamiento de un talud en el cubeto. ¿Cómo se corrigió? ¿Está trabajando el EMOP todavía en esto o ya está el equipo del MGIRS con su maquinaria? 2 minutos, María Gabriela, por favor. Sí, bueno, quisiera referirme un poco a lo que se ha hablado también en cuanto a los otros dos compañeros, a Daniel y a Leonardo. Efectivamente, ustedes tienen razón. La planificación es lo más importante. Yo siempre tengo esa concepción y esa idea de que el público y el privado tienen que ir de la mano porque son valiosos los dos, cada uno en su nicho, cada uno con sus fortalezas, y pues definitivamente el tener un privado como contraparte para una obra pública es bastante bueno, porque como bien se dijo, tienes garantías, puedes exigir, puedes controlar de una mejor manera, tienen una capacidad de reacción distinta y mucho más eficiente que una empresa pública. Las coyunturas
de cuando yo tomé esta empresa, pues fueron las que me obligaron técnicamente a poder buscar una solución por la necesidad concreta de tener un espacio para la ciudad. Sin embargo, creo que, como bien se ha manifestado aquí, las lecciones aprendidas han dado como resultado hoy un buen resultado, un resultado positivo, pero obviamente fue un riesgo que las administraciones, en este caso del EMOB y del ENGIRS, corrimos, pero por la necesidad de un bien mayor, que era el que la ciudad de Quito tenga un espacio determinado. Le agradezco muchísimo pues esa voluntad de apoyo. Creo que si uno planifica, genera términos de referencia que estén acorde a las necesidades, actualizados, pues no debería haber ningún problema en que pues se abra a este concurso en el que los privados tienen ese derecho y obviamente pues tienen la necesidad de poder participar en estos procesos. Como les digo y nuevamente les repito, la coyuntura en la que yo tomé la administración es la que me obligó a tomar esa decisión por la necesidad inminente de tener un espacio, más no porque yo crea que la empresa pública es mucho más eficiente que la privada, no. Cada uno tiene sus fortalezas, como bien dices, cada uno tiene sus objetivos. Hoy, gracias a Dios, nos resultó de una manera positiva, pero también tuvimos un riesgo de que podía haber sido un desastre. Podría haber sido, como bien ustedes lo manifiestan, la posibilidad de que la empresa no cumpla con las obligaciones o con los convenios establecidos y bueno, no tenía cómo exigirlo. Ahora el resultado ha sido positivo, pero bueno, la ciudad no puede correr riesgos, la ciudad no puede improvisar, como bien se ha manifestado, y es por eso que nosotros ahorita estamos haciendo una actualización y cuento con ese apoyo y con ese equipo técnico que tiene la Cámara de la Construcción. Siempre considero que el sector privado es aliado. Yo vengo, la mayor parte de mi experiencia profesional está en un sector privado, ha sido en un sector privado y por lo tanto yo comprendo la necesidad, comprendo cuáles son las dificultades que la empresa privada pasa y el afán de generar estos acercamientos con la empresa privada están ahí. La empresa privada siempre va a ser un aliado fuerte, importante para cualquier administración pública, porque como bien dice, que generan fuentes de empleo y generan economía en la ciudad. Y bueno, sí, el nuevo modelo de gestión tiene que ser a largos años. No podemos seguir enterrando basura, no podemos buscar, o sea, va a llegar un punto en el que nosotros tenemos que cambiar ¿cómo se llama? Las tecnologías que efectivamente existen, están siendo evaluadas. Estamos buscando un socio estratégico privado que nos permita tener ese soporte técnico, ese soporte económico y esa visión a futuro de un modelo de gestión de residuos sólidos de aquí a 50 años, porque eso es lo que Quito se merece. Nuestra capital, la capital de nuestro país, necesita eso. Perdón a los otros dos panelistas. Tengo una pregunta también aquí en la aplicación. María Gabriela, ¿quién fiscalizó la obra? Porque son dos empresas públicas. ¿Fue un privado o fue el equipo del EMGIR? Solo esa respuesta, por favor. Claro que sí, mira, como una vez más, el tema de la falta de una planificación nos dio como resultado tener que tomar acciones en el momento. Yo llegué a un proceso en el que tenía ya que adjudicar, donde tenía todas estas falencias técnicas que no habían sido establecidas, y tenía una adjudicación de un proceso en el que ni siquiera había un proceso paralelo de fiscalización. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue contratar una persona que tenga la experiencia de una fiscalización para que lo haga internamente con la ENGIRS. Entonces, aquí la fiscalización hubo por parte de la ENGIRS con esta persona que fue contratada exclusivamente para que fiscalice el cubeto 10 y también la fiscalización de la EMOB, que obviamente tiene su área de fiscalización. ¿Por qué no contraté yo una fiscalización? Nuevamente, los procesos de contratación de la administración pública tienen su tiempo, hay que cumplir los tiempos determinados en la ley. Entonces, yo iba a contratar una fiscalización que me iba a demorar siquiera el proceso de contratación 2 meses, 3 meses, para que
cuando ya contrate el fiscalizador, pagar el porcentaje que corresponde a la fiscalización y ya el cubeto haya estado construido. Entonces, esas son las consecuencias, como bien se ha determinado, de no tener una planificación de aquí a varios años, y una planificación no solamente de las actividades, sino una planificación empresarial, porque es un conjunto. La empresa no es que va solita a los lixiviados, ni tampoco el cubeto, sino es todo, es el material, la maquinaria, son la ejecución de tu presupuesto. Es decir, yo necesito tener desde hoy planificar lo que voy a hacer en el 2022, porque ese es, y si tengo procesos o proyectos de aquí a 20 años, 50 años, yo tengo que planificar eso. Eso, lamentablemente, bueno, no sé en la época donde estabas tú, Gonzalo, pero ahora ya, cuando ya recibí la empresa, pues estuvo así. Efectivamente no había una planificación establecida y pues los tiempos, o sea, si yo estoy lanzando un proceso de licitación, pues a la par tengo que lanzar un proceso de fiscalización. O sea, es lógico, todo contrato necesita un fiscalizador, pero resulta que ya tenía que adjudicar y no había ni siquiera los términos de referencia de una fiscalización. Entonces, esas son faltas de planificación, una improvisación que, gracias a Dios, hoy en esta administración no se la va a tener. Eso sí, tengan la seguridad de que ahora estamos generando los tiempos y, como les digo, pues tienen toda la razón. Las coyunturas y las circunstancias dieron que esto pase de esta manera, pero definitivamente, pues, la construcción de cada cubeto también tiene sus características. El cubeto 11 tiene que tener diques, es importante tener las especificaciones exactas, y obviamente esto no lo va a tener pues la empresa pública, por más que lo quiera hacer. No, tenemos que saber hasta dónde llega nuestra capacidad, y pues qué mejor que hacerlo con un privado que está exclusivamente dedicado a eso al 100% y que puede tener una mejor reacción en cuanto a la necesidad de esta empresa en específico. Gracias, María Gabriela. Bueno, yo estuve del 2012 al 2014. Empecé con los cierres técnicos de los primeros cubetos y el cerramiento y las oficinas que tienen hoy en día. Daniel, rápidamente, ¿cuál es tu resumen acerca de la gestión de residuos? ¿Cómo podemos trabajar conjuntamente con el Estado GAD? Desde el Ministerio estamos creando la política de gestión de industrialización de residuos. Entonces podríamos trabajar tranquilamente con escombreras, con plásticos, como lo mencionaste con tu voz. Por favor. Bueno, aquí realmente lo que hay que hacer es lo que ya venimos haciendo ahora con Envirs. Hay que facilitar los procesos. Lo bueno de todo este tema es que yo veo que María Gabriela está muy clara en que las cosas tienen que ser público-privadas, porque primero el municipio no tiene la plata para hacer las cosas y segundo no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, seguir con ese proceso de buscar que un privado se haga cargo de los residuos que le corresponden, esa es la parte más inteligente que podemos hacer. Y lo que tenemos que hacer, aparte de eso, es tratar a buscar campañas que empiecen a concientizar a las personas de lo importante que es el reciclaje. Y ahí, y nuevamente yo les pongo este ejemplo de Tritubots, es tan importante porque las personas aquí reciben 2 centavos y el momento en que reciben los 2 centavos se dan cuenta que es importante. ¿Qué es lo que han hecho en otras ciudades con el tema del reciclaje industrial, por ejemplo? Los madereros reciben la madera que usamos en la construcción, la vuelven a procesar. ¿Y qué es lo que ellos ganan? Primero ganan materia prima para hacer aglomerado, por decirles una cosa. Pero adicional a eso, las ciudades incentivan a ese empresario bajándole la tasa de recolección de basura. Eso es algo que ya hemos estado conversando en estos días con Envirs, y podría ser un proyecto que incentive a la gente a hacer tema de reciclaje, porque lo que hay que ver es que el más grande, o sea, el industrial, sea el que empuje desde lo suyo para que estas cosas salgan, pero para eso tiene que haber un incentivo. Entonces, creo que, como les digo, estamos por buen camino con esta administración conversando, pero hay que seguir buscando las posibilidades. Ojalá desde ya el Ministerio de la Producción, del nuevo gobierno y demás, se pueda tener un impulso y se pueda buscar una forma de incentivo, incluso tributario, para que las empresas puedan hacer el tema de reciclaje. Creo que va por ahí el tema y atado, como les decía, a la gestión que se hace con los barrios. Muchas gracias, Daniel. Sí, es prioritario empezar con estos proyectos, con separación desde la fuente.
es lo clave para industrializar residuos. Finalmente, Leopoldo, ustedes están prestos para hacer mesas de trabajo desde la Camicom para trabajar conjuntamente con el MGIRS, y un cierre breve, por favor. Muchas gracias de esta gentil invitación. Siempre estamos predispuestos, incluso ofrecemos desde las instalaciones que las tenemos muy amplias en el edificio de la Cámara de la Construcción y aquí y Juan Pablo Sanz, para las mesas de trabajo, que todas las que se creían prudentes en función de apostarle a esta linda ciudad, a este lindo país, y visto desde el lado técnico, que juntos demos el apoyo, el empuje a un desarrollo hacia adelante y dejar cimentado. Cierto es, se salvó un gran problema con el tema del cubeto 10. Se salvó una emergencia producto de una nada planificación ahí realizada. No sé si de aquí vayan a haber responsables de ello, pero dejar en claro, las empresas públicas no es del giro de negocio el que sean constructoras. Ellas no son las actoras para hacer ello, porque las empresas públicas lo que son es para ser fiscalizadoras, son para ser administradoras, y la empresa privada es la ejecutora de los proyectos. Así es como funciona la cosa, y si de ahí se deriva a la empresa, a esta fortaleza que siempre también estamos apostándole, que debemos desarrollarla, porque aquí en el país no se la ha desarrollado por diversas causas, pero especialmente por el desconocimiento. Las alianzas público-privadas tienen que salir avante en una época de contracción, en una época de una economía tan devastada como está el país. Pues la empresa privada está ávida de apostarle, pero tiene que ser la autoridad la que dé la viabilidad a ello también. Entonces le apostamos al 100%, y eso, si es por medio de también mesas de trabajo, para poder ir desarrollando, porque el desconocimiento de qué es un APP, pues también es generalizado a nivel de país. Con eso estamos nosotros también dando nuestro aporte a un desarrollo real de lo que necesita la ciudad de Quito. María Gabriela, Daniel, Gonzalo, muchas gracias por esta gentil invitación. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, para cerrar este diálogo, creo que el tiempo nos queda corto. Es un tema apasionante, es un tema largo, es un tema complicado, pero muy bonito. Muchas gracias a los panelistas. Queda claro el compromiso de la empresa privada de Ruta Cero Corrupción, para aportar desde nuestros conocimientos en el desarrollo de estos proyectos de una ciudad mejor, de una gestión de residuos, de una gestión integral de residuos mucho mejor. Les dejo con Álvaro Ramírez, nuestro presidente. Por favor, Álvaro. Gracias, buenas noches con todos nuevamente. Ahora, para cerrar, quiero agradecer a María Gabriela por su presencia. Creo que destaco mucho que como entidad pública, como funcionaria pública, está acá con nosotros compartiendo sus ideas, sus experiencias, sus malos momentos y sus buenos momentos. Eso está bien. La ciudadanía necesita definitivamente estos espacios de explicación. Y es ahí donde entra también el papel de Daniel Elmir, de Leopoldo Campo, a quienes agradecemos como empresarios, como empresa privada, que dicen, ojo, aquí encontramos estas novedades en el tema de los residuos en general, no quiero especificar, hemos encontrado estas novedades. María Gabriela ha enfrentado con mucha frontalidad y, como digo, reconozco eso, y eso es lo que buscamos desde Ruta Cero Corrupción. Ser un espacio ciudadano que genere estas alternativas, estos espacios, estos diálogos, estos encuentros, para no solamente señalar con el dedo los errores que muchas veces se vienen arrastrando desde otras administraciones o se generan en la dinámica del hacer público, pero sobre todo generar espacios en donde podamos dialogar, donde podamos evidenciar estas situaciones. Entonces, creo que desde Ruta Cero Corrupción estamos en un camino adecuado, estamos construyendo ese espacio ciudadano que tanto necesitamos, esperamos por la importancia del tema,
tenerle nuevamente en algún momento a María Gabriela, ojalá nos lo permita, pero creemos muy importante el rol también desde la empresa privada, como está haciendo la empresa El MIR, y desde luego desde la Camicom, con Leopoldo, a quien agradecemos. Creemos como Ruta Cero Corrupción que ustedes hacen un trabajo extraordinario y hay que definitivamente hacer este tipo de espacios ciudadanos de reflexión y de análisis. Y desde Ruta Cero Corrupción siempre van a encontrar un espacio para compartir, para analizar y para lograr, sobre todo, la transparencia y la honestidad y generar esos momentos de nuestra ciudadanía. Así que, bueno, creo que, Gonzalo, con esto terminamos. Muchas gracias a todos. Una buena noche. Será para una próxima ocasión. Hasta la mañana.